6:35. Bueno, conversábamos esta mañana en los titulares que Petro y Sánchez conversaron sobre Venezuela y la necesidad de superar el bloqueo político. Y Pedro Sánchez decía, ya la crisis está durando demasiado. Mi próximo invitado, y luego les explico por qué este comentario que acabo de hacer, es Ricardo Cusano, empresario, miembro del Foro Cívico y además fue presidente de Fedecámaras. Siempre ha sido conocido como una figura que se compromete, que asume riesgos incluso y costos en la idea de promover la inclusión, el reencuentro y las soluciones que está demandando Venezuela dentro de una larga crisis. Ricardo, es un gusto tenerte por acá, bienvenido. No, el placer es mío, Eduardo, como siempre estar aquí en esta casa que nos permite conversar y un poco expresar ideas de cómo poder darle soluciones a este conflicto venezolano que ya está como cansón, ¿no? Sí, señor, nos tiene desgastados. Así es. Ricardo, ¿cómo pones tú en orden en tu análisis lo que ha venido ocurriendo recientemente? Bueno, el camino de las primarias, lo que acaba de pasar en Colombia con la iniciativa del encuentro de 20 países y la proximidad de estas elecciones del 2024 y el 2025 que no son poca cosa, ¿no? A ver, siempre un evento electoral dinamiza, emociona a la ciudadanía porque cada quien se aferra a sus expectativas, a sus esperanzas, a la forma en que ve su futuro en una persona, ¿no? En una propuesta política. Pero no es menos cierto que los procesos electorales también polarizan y pueden exacerbar algunos conflictos ya existentes. Por eso, qué bueno que hay una ruta electoral determinada, un bienio electoral, porque no es solo la elección presidencial. Luego vienen unas elecciones que determinan nuevamente todo el panorama de cualquier cargo que sea por elección popular, alcaldes, gobernadores, diputados, en fin, concejales. Y eso nos pone, sin duda alguna, en un camino que abraza el espectro y los parámetros democráticos. Pero también no podemos olvidar que en medio de ese camino de fiesta electoral hay una crisis presente, política, institucional, social, económica, que tenemos que de una u otra forma superar los venezolanos, entre, para y por nosotros, aprovechando a la comunidad internacional como unos garantes, como unos veedores, como unos motivadores de este encuentro. Y por eso se aplaude el encuentro ministerial en Colombia. Próximamente hay una reunión de presidentes convocada a final de este mes por el presidente Lula, donde eventualmente estará el presidente venezolano. Y eso puede, aunque no es el tema, que Venezuela vuelve a estar en los espacios internacionales, quizás desde una dimensión distinta a la que estuvo hace algunos años atrás, puede ser positivo para empujar, para procurar que la voluntad política termine de dar los pasos necesarios. ¿Para hacer qué? Por ejemplo, Eduardo. Bueno, ahorita está en boga el tema Citgo. ¿Será que la Sinderis y la sensatez invita a los actores políticos a que todos nos unamos por Citgo? Citgo llegó a unas condiciones por distintas razones. Culpables, unos dirán, blancos dirán que son negros, negros dirán que fueron los blancos. Razones, algunos dirán que es mala administración, otros dirán que es corrupción, todo lo que tú quieras. Pero hoy lo que nos tiene que unir es salvar un activo que pertenece a todos los venezolanos. Y que salvarlo y ponerlo en mejores condiciones y que produzca va a traducirse en mejores condiciones de vida para el venezolano. O sea, eso no está por encima de una diatriba política. De que si el presidente se vistió con guayabera o que si el opositor se vistió con una gorra. Yo creo que Venezuela ha transitado mucho de esas pueriles posiciones, infantiles posiciones. Yo creo que hay cosas que requerimos, temas humanitarios. O sea, ¿es que acaso la salud de un niño que pueda estar hoy en un hospital y no tiene acceso a un buen servicio por las razones que sea? Eso también todo tiene su tiempo para discutirse, o en paralelo puede discutirse. Pero es que acaso la vida de ese ser humano no está por encima. O la educación de nuestros hijos que tengan calidad para que sean competitivos, para que el día que decidan emigrar para profesionalizarse, y quizás después regresar y no emigrar en busca de mejores condiciones de vida, lleguen a otro sitio bien formados. Bueno, tú tienes unos hijos ya grandes, yo los tengo pequeños y a veces me asusto. Y he tenido la posibilidad, me tocó la cabeza, porque no tengo madera aquí, de que le he podido dar una oportunidad de una mejor educación. Pero siento que hay rezago en otros países con respecto a otros países del mundo. Entonces, ¿qué estamos formando?
ciudadanos de segunda, de tercera, ciudadanos que todavía llamarán por teléfono con el teléfono de disco gris aquel que decía CanTV, cuando el mundo ya no sé, hablar por telepatía iremos a llegar en términos para hacerlo que está caricaturesco, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos espacios para el encuentro, para el consenso, para el diseño de un país vivible en parámetros democráticos, obviamente, ¿no? Eso requiere transitar, sanar heridas, eso requiere seguramente temas de justicia, eso requiere mucho esfuerzo de todos. Y ese esfuerzo de todos pasa a veces por estar por encima de nuestras propias ambiciones personales y pensar en las ambiciones colectivas, ¿no? Tú eres empresario. Venezuela está en este momento en una delicada situación y Sí. desde hace rato, como un cuerpo enfermo, frágil, sensible. Hay que saber qué se le hace. Y es un cuerpo que todos queremos que se recupere, porque eso es lo que tú Correcto. estás planteando. Mira, queremos realmente poner a Venezuela en el centro y queremos que sea lo antes posible, independientemente de que quien está en el gobierno te guste o no te guste. Entonces, como empresario, mira, uno ve valentía, uno ve pasión, uno ve esfuerzos consecuentes generacionales, como es tu caso, de amor por este país, gente que sigue sembrando fuerte, gente que sigue viendo futuro, gente que no es que se va para atrás, sino que busca hacia adelante. Oye, vale, esa es la gente donde yo pongo mis esperanzas y mi expectativa. Entonces, aquí no estamos para encerrarnos en una posición excluyente, de pelear por pelear. Mira, tú lo has dicho, aquí ya esto va más allá del blanco y el negro, los azules y los rojos, es Venezuela. ¿Cómo estás viendo tú esa parte? Porque aquí supone uno, Ricardo Cusano y amigos que nos ven y nos escuchan, a todos nos interesa que el país mejore, ¿o no? Así es. A ver, Eduardo. ¿Dónde estamos? O sea, ¿en qué tenemos que ponernos de acuerdo? Para hacer un hilo conductor rapidísimo de los últimos 10 años, Venezuela del 2013 al 2020 sufrió una contracción económica de las más brutales que ha podido sufrir un país en su historia, y Venezuela en su historia contemporánea sin duda alguna. Una economía que se contrajo casi 80%. Del año 2020 para acá comenzaron a ocurrir cosas, finales del 19-20, y la economía empezó a reactivarse. Y a reactivarse porque el venezolano dejó de... No es que él siempre estuvo sentado esperando que Papá Estado le resolviera. Era que el entorno de un Papá Estado con fortalezas por la chequera petrolera, exacerbadas en algunos periodos, pero así ha sido los últimos 60 años, no nos caigamos a pasiones, ¿correcto? La gente, bueno, tenía ese santico ahí que lo ayudaba. El santico dejó de ayudar por las razones que sea, políticas, económicas, decisiones, la que sea. Y la gente dijo, ¿sabes qué? Yo saco la pata y me meso solo. Y se buscaron las alternativas. Y empezamos a ver cómo surgieron posiciones, emprendimientos, gente con la ayuda que les mandaba algún familiar, en vez de quedarse en casa y echárselo encima, lo que hacían era que trabajaban más para que ese poquito mucho que le mandara se multiplicara. Eso empezó a generar movimiento, una mejoría económica. Los empresarios sin crédito, eso es importante decirlo, ni crédito para la producción ni para el consumo, empezaron a producir más colateralizando con sus proveedores, en fin, buscaron soluciones. Pero eso es muy finito, eso es muy susceptible a cualquier problema, digamos, del entorno. Porque lo que veníamos era creciendo de manera importante, pero veníamos muy chiquitico, una economía como El Salvador. Y cuando la moneda no tiene poder de compra, no comienza el círculo virtuoso de la economía. Pues yo puedo abrir 50 negocios, gasto todo mi capital en eso. Pero si la gente no tiene poder de compra, no inicia ese ciclo, el consumidor. Y cuando decimos la gente, o sea, quien nos escucha pudiese pensar, es que Eduardo y Ricardo están del lado de los que pueden comprar. Nosotros también somos consumidores en algún momento del día. Y en algún momento del día vemos el lado derecho de las cosas, el precio, a ver, ¿será que esto no porque tengo que pagar aquello? La programación familiar existe en todos los venezolanos, en unos más que otros, sin duda alguna. Entonces, la economía hoy requiere sensatez. Venezuela necesita que Venezuela se reinserte en los mercados internacionales para que vuelva el financiamiento, para que vuelvan las inversiones. Es verdad que sufrimos de la fiebre del petróleo, la enfermedad del petróleo, y eso quizás nos dañó un poco nuestra trayectoria en todos los aspectos. Pero es el petróleo que nos puede sacar rápidamente del foso donde estamos. Tienen que venir más inversiones, no solo Chevron. Por ejemplo,
Yo invito a los amigos del gobierno norteamericano a que se abran más licencias a otras operadoras petroleras de otros países y también al capital venezolano. Porque además, cuando hay transparencia, cuando hay más inversiones, es cuando se evitan escándalos de corrupción. Es cuando además es mucho más fácil presentar cifras. Es cuando hay competitividad y cuando hay competitividad hay más opciones para el consumidor. Entonces, sobre la base del desarrollo petrolero, tú puedes fortalecer la diversificación de la economía que hubo en los últimos 2, 3 años, que por cierto es maravillosa. Pero sin duda alguna, Eduardo, no deja de ser sencillo que hoy estamos hablando de esto aquí, digamos, en un estudio muy bien montado, pero quizás quien nos escucha en alguna zona de las regiones del país dice, Ricardo, ¿cómo hacemos eso cuando quizás no se nos está yendo la luz 6 horas al día? ¿O cómo hacemos eso cuando tenemos, digamos, condiciones, falta de gasolina? Entonces, son muchos factores y muchas aristas que impiden el sano desarrollo de la economía, ¿no? Ricardo, vamos a hacer una pausa y al regreso voy a lo personalísimo de lo que uno puede apreciar en ti, porque se habla de la necesidad de retomar el diálogo en México, donde sea. ¿Por qué tú estás aquí sentado hoy? ¿Por qué uno te ve tan activo, metido en aguas que no son fáciles? En estos días alguien me hacía una pregunta, me hacía una entrevista, y en alusión a mi carrera, que periodísticamente le ha prestado mucha atención al devenir de la política, me decía, a mí la política no me gusta. Yo le decía, mira, aquí no se trata de decir que tú no puedes decir que la política no te gusta. Porque te afecta en todo. Claro, tú estás en este país. Oye, porque la gente no quiere nada con los políticos. Hay una desconexión y vienen estas elecciones que tú estás comentando. Entonces, yo quiero que tú en voz alta compartas esa reflexión de tono personalísimo. Amigos, regresaremos con Ricardo Cusano. Ricardo Cusano, empresario, miembro del Foro Cívico, expresidente de Fedecámaras. Lo que tú estés diciendo, yo estoy seguro, se traduce en un estímulo. Mira, en una esperanza para quienes creen que sí es posible que el país mejore con el esfuerzo y el acuerdo de todos. Porque tú te metes en el compromiso de la manera en que lo haces. Le estoy haciendo la pregunta a un ciudadano venezolano común. A ver, esto sin duda alguna pasa por un tema de formación, de familia, de valores inculcados por mi padre. Pero más allá de eso, cuando tú te vuelves padre y cuando tú tienes un sentimiento tan profundo hacia el país. A ver, Eduardo, mi carrera gremial se desarrolló en el turismo, con lo cual he podido viajar, he tenido la oportunidad de viajar. Yo después de una semana, o por trabajo, por vacaciones, me hace falta Venezuela. Yo me quedo con mi Caracas, entonces, pero si yo me quiero quedar aquí y yo aspiro que mis hijos hagan vida aquí, lo más lógico es que intente que esto mejore. Después tú tienes unas emociones personalísimas que te invitan, bueno, a asumir liderazgo, a asumir costos, riesgos, insultos, juicios. Tú me dices que eres el presidente del condominio, yo soy el presidente donde vive. Cosa que para variar. Para variar, pero además fue muy cómico porque esa presidencia del condominio nace así. Dice, es que si no eligen a alguien hoy, va a entrar un sistema legal que es el que le va a crear el tema de las juntas comunales, los consejos comunales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo pongo mi nombre, pero pones mi nombre, pero la gente se recarga sobre ti y la verdad es que todos tenemos una misma responsabilidad. La respuesta quizás sea difícil de concretarla, Eduardo, pero claro que hay una vocación, pero es un sentido de compromiso. O sea, cuando tú haces esto es porque a mí en mi casa me gusta que esté limpia, pero si mi casa me gusta que esté limpia, tienes que agarrar la escoba y barrerla, o por lo menos ayudar y si no barres, por lo menos no tires el papel al piso, ¿no? Es un tema hasta de expectativas de vivir mejor, porque la gente dice, mira, pero es que tú a veces haces planteamientos que resultan en este entorno y con algunos actores políticos resultarían casi imposible lograr. Bueno, como puede ser casi imposible lograr la vida eterna en un paciente con cáncer terminal. Y ese paciente en la mañana intenta hacer todo lo posible por sentirse mejor y por darle una sonrisa en medio de su dolor a sus familiares. Señor. O sea, ¿qué hacemos?
nos echamos a morir todos hasta que tengamos las condiciones perfectas. Qué buena metáfora. Sí, yo señor. tengo amigos que decían, bueno, en este sistema se casaban, y en este sistema no daré a luz porque yo no estoy de acuerdo con, bueno, chévere, llegarás a 60, 70 años cuando ya no puedas reproducir, y entonces, y así vamos. O sea, al final lo que te quiero plantear, Eduardo, es que en las mañanas uno se levanta, yo no conozco a nadie, a menos que esté sufriendo un momento de una depresión, que es una enfermedad, por la cual, por cierto, creo que todos hemos pasado en algún momento de la vida, de sentirte mal, de necesitar un apoyo, una ayuda. Pero tú te levantas en la mañana intentando que las cosas te vayan mejor, ¿vale? En medio, no hay agua, bueno, agarraste la tapara no tienes plata para... ¿Cuántas mujeres venezolanas no les llega el salario, no hay agua en la casa, y tú las ves que salen a trabajar en las mañanas de punta en blanco, sin ser estrafalario? ¿Cuántos hombres tú ves en la calle? Tú lo ves regresando a las 4 de la tarde, obreros de la construcción, y los ves impecables con su bolsito y su ropa sucia. ¿Es que acaso esos son unos locos, son optimistas por ser optimistas? Pero ahora, no. Ricardo, tú me llevas a preguntarme en este caso qué fue primero, el huevo o la gallina, porque ese venezolano luchador, bregador, sí, ha estado honesto, siempre, que tú estás describiendo, no le está encontrando el queso a la tostada. Correcto. Cuando voltea a ver a los políticos. Entonces tú lo estás describiendo, no se trata de yo tercerizar todo, no, el otro que lo haga. Oye, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo buscamos ese punto de encuentro? Tú, por ejemplo, ¿a ti te gustaría meterte en la política? ¿O qué opinas tú de la política? Porque a veces la gente habla de los políticos como que todo está perdido. La gente no entiende qué es cada organización política. Bueno, tienen un nombre, tienen un color, hay unas caritas ahí, pero ¿hasta qué punto la gente sabe qué es la derecha, la izquierda, centro derecho? O sea, ¿verdad? Tú sabes que los gremios es una forma de hacer política empresarial, sin duda alguna. Claro. Y cuando sales de los gremios, ¿por qué yo me quedo y me acerco y me mantengo activo, por ejemplo, en el foro cívico y en otros espacios de la ciudadanía? Porque quizás es el espacio donde todavía puedes mantener haciendo algo en la medida de lo posible por el país sin entrar en la política partidista. ¿Y por qué? Yo no te niego que me seduce la política, pero para que te seduzca tú necesitas vehículos donde montarte y transitar para llegar a esa seducción, hacerla viva, real, ¿no? Pero cuando tú ves que los partidos políticos son todos contra alguien o todos en favor de algo, y se ha perdido la ideología, la razón de ser, digamos, el estudio que te daba. Yo recuerdo una generación más grande que yo, quizás los de tu edad, cuando hablaban de política, discutían de las doctrinas de un partido, no discutían si estaban a favor o en contra de Maduro o de Capriles, no, había mucha más profundidad que, por cierto, tiene que verse en el actual. Si volvemos a lo que comentábamos, por ejemplo, con el tema Citgo, a mí me gustaría ver hoy a todos los precandidatos presidenciales, a todos, unirse y llegar a Miraflores y tocar la puerta y decirle al señor Nicolás Maduro: señor Nicolás Maduro, tenemos todas las diferencias del mundo, no me gusta cómo juega béisbol, pero aquí estamos y vamos a plantarnos todos en pro de salvar Citgo. Eso ya sería una conducta estadista, donde tú tienes que estar. Entonces, por eso no he dado el salto a la política partidista, porque no me siento cómodo con esos vehículos y creo que puedo ayudar más desde aquí al no atarme a un partido, ¿no? Ricardo, ¿qué tiene que pasar? Oye, se dice que se requiere diálogo y uno entiende que en distintos escenarios simultáneamente hay nobles esfuerzos por dialogar, sí, aunque no nos enteremos. Así es, no todo es malo. Y hay más avances. cosas buenas que malas, lo que pasa es que a veces las malas como que... Exacto, y los avances son evidentes, pero ¿qué está faltando? Mira, hubo la reunión en Colombia y ¿ahora qué? O sea, hay una visibilidad mayor y un compromiso de la comunidad internacional y ¿ahora qué? Tú sabes que, Eduardo, a veces pareciera que los conflictos internos de las propias partes, no entre ellas, sino aguas abajo, son las que están dinamitando que pueda haber encuentros entre esas partes. Y después súmale a eso un gran actor, porque el problema de Venezuela es que su política, nuestro conflicto, penetró las políticas internas de muchos países. Entonces, cuando hay procesos electorales, cuando hay costos políticos que asumir, siempre se toma el tema de Venezuela. No, vamos a decir país X,
Wakanda, para no decir ningún país, Wakanda Forever de los Marvel. En Wakanda, el rey el Black Panther dice, no, voten por mí porque si no les va a pasar como a Venezuela. Y entonces el otro contesta exactamente, miren, ese es. Entonces esa forma de hacer política internacional, como se penetró el tema venezolano, nos está haciendo mucho daño, porque para nadie es un secreto que hay actores de la comunidad internacional que pueden ser el veto o la gran llave de abrir los acuerdos, de la mano de que haya acuerdos en las estructuras internas de quienes están de una u otra forma negociando, ¿no? Qué interesante. Me quedan 2 minutos. Fíjate lo que tú acabas de decir. Quienes aquí se oponen al chavismo, vamos a decirlo en términos muy simples, siempre, por supuesto, pudieron haber estado alineados con Iván Duque. Pero fíjate tú las cosas que han pasado en positivo con la llegada de Petro. Por lo menos se han abierto unas posibilidades, hay unas nuevas agendas de reencuentro y de interés para todos los venezolanos. Ojalá, Ricardo, que gente como tú no renuncie, no dimita en el cansancio y en el desgaste que esto genera. Bueno, eso es parte de mantener esa energía para poder seguir en este espacio. Te lo da tú tienes una campaña por respetar el semáforo. Cuando ves que uno respeta el semáforo, dices, logré algo. Cuando tú te sientas en un espacio de negociación, cuando vas a hablar con un actor a decirle, chamo, ¿será que lo hacemos mejor? ¿Y será que apartan las diferencias y por lo menos con este tema lo hacemos bien? Cuando tú logras que en un hospital haya algo mejor, o cuando logras que a una ciudad le vaya mejor porque una ley mejora las condiciones empresariales, y a eso le sumas una sonrisa de tu hijo, una buena conversación con tu esposa, o ir al Parque del Este y ver el Ávila, tú dices, bueno, esas son las energías que te mantienen vivo en esta no fácil tarea de intentar construir un mejor país. Bueno, Ricardo, volveremos a conversar. Un gran abrazo. Gracias por la visita. Gracias, Eduardo. Nos vemos dentro de unos kilos, pero nosotros cada vez que nos vemos... No nos gusta comer. Ricardo Cusano, empresario, miembro del Foro Cívico, expresidente de Fede Cámaras. Volveremos, amigos.